Listo, perfecto. Entonces, como para iniciar con puntualidad, voy a comenzar a darles la bienvenida a todos a una charla más de nuestro seminario en Filosofía de las Matemáticas. El día de hoy tenemos el gusto, nos complace tener la compañía y la charla de Mauricio Baloyes. Él es un estudiante del programa de matemáticas de la Universidad del Bosque. Es muy pilo, me encanta escucharlo hablar. Entonces, espero que todos disfruten la charla que nos va a dar el día de hoy sobre etnomatemática. No sé, Mauricio, pregunta antes de iniciar, ¿te gustaría que las preguntas las hagan durante o que las dejemos para el final de toda la charla? Tú me dices qué prefieres. Eh, Creería que por mi estilo particular, de pronto en algunos momentos voy dando espacio para preguntas, como para no dejar como todo el tema hasta el final, sino de pronto subdividirlo. Yo creo que miramos por ese lado. Perfecto. Acá, listo. Acá, listo. Entonces, a medida de que vaya pasando, te voy comentando de pronto qué comentarios hayan en el chat. Te dejo ahí. Eh, bueno, me presento. Mi nombre es David Mauricio Aloyes. Soy estudiante de séptimo octavo semestre del programa de matemáticas. También soy egresado del programa de ingeniería de sistemas. Entonces, el día de hoy los voy a acompañar con una charla sobre etnomatemática. Y antes de comenzar, de pronto me disculpo por la orientación de la cámara, sino que por la configuración de mi espacio, mi cámara queda la día respecto a la pantalla que yo utilizo, pero pues es una aclaración inicial a hacer. Entonces, bueno, la charla con lo que los va a acompañar el día de hoy se llama Etnomatemática, las matemáticas en las prácticas culturales. Y en general, a modo de introducción, es una charla, es un tema que escogí con una motivación un poco, tal vez dejar de lado el formalismo y ver cómo es el desarrollo de las matemáticas en culturas campesinas, culturas indígenas, culturas afro, que no necesariamente están completamente alfabetizadas. Igualmente es una motivación también a un sentimiento un poco de conciencia latina, porque considero que nosotros como latinoamericanos, de una u otra manera, todos tenemos raíces campesinas, raíces indígenas, raíces afro, raizales, entre otras. Entonces viene a ser una motivación desde esa perspectiva, particularmente en mi caso, mi ascendencia chocuana, entonces ahí también tengo eh, pues raíces desde ese lado, y como mi abuelo, justamente mi abuelo por parte chocuana fue profesor de matemática, entonces ahí también hay, entre conversaciones y conversaciones, hay cositas que me vinieron llamando la atención. En conjunto, este tema también surge del Congreso Internacional de Matemáticas Aplicadas que se realizó en el 2018 en la universidad, en donde una de las charlas a las que asistí, a las que fui de, pues a ver, era sobre un profesor que estaba realizando un proceso de etnomatemática con una comunidad campesina. Entonces, de ahí empezó a surgir como por lo menos un poco de curiosidad respecto a qué es la etnomatemática y realmente en qué consiste, porque pues era un campo de estudio de pronto más enfocado a lo que es pedagogía matemática, de pronto no tanto formalismo, matemáticas aplicadas, sino más hacia pedagogía, pero un poco distinto, porque no necesariamente vienen a ser metodologías tradicionales de enseñanza, sino metodologías aferradas a culturas y prácticas tradicionales. Entonces, esa viene a ser la motivación de la conferencia. Eh, bueno, ahora sí comenzando. Y en general, como lo hacemos en ciencias, partimos de algunas definiciones, aunque estas definiciones, como dije al inicio, se van a dejar un poco del formalismo. Entonces, inicialmente, ¿qué es cultura? Cultura es el conjunto de conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo largo de la historia. U otra definición que de hecho me gusta más es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, eh, acá incluyo grado de desarrollo científico, artístico, industrial o económico, que se da en una época, en un grupo social y en un contexto histórico y geográfico particular. Entonces viene a ser como el conjunto de conocimientos que tiene un grupo particular en su contexto geográfico, en su contexto histórico y en su contexto
político incluso. ¿Qué es práctica? Una práctica es, bueno, si lo relacionamos un poquito con conocimiento, es que enseña el modo de hacer algo. En general es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos y la definición que particularmente a mí más me gusta es que es el uso continuado de costumbres o estilo de hacer algo. Y luego tenemos conocimiento. Conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad. Es la familiaridad o la conciencia de la comprensión de algo. Es el entendimiento, la inteligencia o la razón natural. Y aquí de pronto un poco más técnico, es la comprensión teórica o la comprensión práctica de un tema. Igualmente tenemos el concepto de aprendizaje, que viene a ser bueno, si lo vemos desde la parte de acción, si lo vemos desde el verbo, viene a ser el tiempo empleado para la acción y efecto de aprender. Pero el aprendizaje realmente es un proceso mediante el cual se adquieren o se desarrollan habilidades, conocimientos. No se está oyendo el sonido. Moni, ¿me confirmas? No sé si se está oyendo bien, no sé si... Doctor Gerardo, estás hablando y no te escuchamos. Pero por el momento te escuchas bien. Si quieres hablar otra vez, sí, revisamos. ¿Me confirmas, Moni? No. Y te escuchamos. Entonces, el aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, se adquieren habilidades, conductas, valores, costumbres, entre otras. Y consecuentemente y de forma recíproca también tenemos la enseñanza, que si también lo vemos desde el verbo, es el tiempo empleado en la acción y efecto de enseñar, pero es la acción de poder compartir esa serie de conocimientos, costumbres, valores, conductas a una persona particular. Es decir, el aprendizaje es uno poder adquirir dicha información, mientras que la enseñanza es la habilidad de transmitir esa información a otra persona. Y en general, ¿por qué opté por comenzar con estas definiciones? Porque la etnomatemática en general se enfoca mucho en la enseñanza, pero los procesos etnomatemáticos es un proceso de adquirir conocimiento matemático desde las costumbres y desde las particularidades de una cultura. Entonces, en general, la podemos definir de una forma un poco más formal como la etnomatemática es el conocimiento matemático que se desarrolla informalmente y que nace, acá utilizo la palabra suscita, pero que nace de la necesidad de sobrevivir y trascender en el tiempo y en el espacio. En general, es el conocimiento matemático que se desarrolla en las diferentes culturas, normalmente no alfabetizadas o normalmente no tecnificadas, con el objetivo de poder sobrevivir, es decir, por necesidad, y de poder trascender en el tiempo y el espacio. Trascender en el espacio se refiere a poder poder diversificarse, a poder masificarse en espacio y en el tiempo a poder subsistir a largo plazo. Otra definición que le podemos dar es la relación entre el conocimiento matemático y las culturas. Particularmente, aunque no exclusivamente, culturas en expresión escrita formal o, como lo mencioné anteriormente, culturas no alfabetizadas necesariamente. Y una tercera definición es que la etnomatemática se entiende como una matemática no académica, es decir, una matemática no formal, y que se desarrolla fuera del ambiente escolar. En general, su importancia nace en que coexiste en conjunto con las prácticas y actividades culturales, es decir, vienen a ser conocimientos, vienen a ser conceptos, teoría matemática, no necesariamente avanzada, pero que nace de necesidades y prácticas culturales, como lo puede ser la ganadería, como lo puede ser la agricultura, como lo pueden ser prácticas artísticas, entre otras. Entonces, aquí partiría de unos ejemplos, pero inicialmente comenzaría dando contexto de qué es un saraguro. Los saraguros vienen a ser un pueblo indígena ecuatoriano, viene a ser de la corriente Kipcha, y en general se desarrollan en la provincia de Loja, en el Ecuador. Y Zamora de Chinchipe es un pueblo ecuatoriano. Aquí lo que pasa es que durante un tiempo los araguros se organizaron
llamémoslo financieramente, con la comunidad de Zaramora de Chinchipe por medio de trueque, en donde el pueblo zaraguro le daba a la comunidad de Zamora elementos o materia prima que le era a ellos de utilidad, como por ejemplo lana, no necesariamente lana oveja, pero lana, y algunos productos un poco más procesados como los quesos. A cambio, ellos recibían productos que eran de utilidad para su comunidad, pero que no necesariamente estaban en capacidad de desarrollo. Podían ser otros alimentos o podrían ser productos más tecnificados como herramientas o bienes materiales un poco más desarrollados. Otro ejemplo que tenemos, y este ejemplo es un poco de pronto más general, es en las plazas de mercado, las formas de medidas. Yo creo que, y de hecho, no solo nos remitamos a las plazas de mercado, también pensémoslos desde las tiendas de barrio. En algún momento todos hemos comprado un amarrado de cilantro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Realmente, desde el concepto de medida, desde el concepto de unidad de medida, realmente, ¿qué es un amarrado? Y si uno compara dos amarrados de cilantro, no necesariamente va a ser la misma cantidad de cilantro literal, pero aproximadamente viene a ser la misma cantidad de cilantro entre un amarrado y otro. Igualmente, en algunas plazas de mercado se utilizan otros tipos de medida, como lo pueden ser el puñado, como lo puede ser el balde, como lo puede ser la bolsa. Y acá lo interesante es que son unidades de medida que no están estandarizadas, es decir, no funcionan con un sistema métrico particular, pero que son por lo menos culturalmente aceptadas, socialmente aceptadas y indistintamente son entendibles para las personas. Otra cosa interesante es que de cierta forma también existe el concepto de conversiones entre estas unidades de medida, que aunque no son medidas estándar, realmente se puede hacer una conversión entre una determinada cantidad de puñados, puede ser una bolsa, o una determinada cantidad de amarrados, puede ser una cantidad particular, en este caso de cilantro. Yo lo pongo en general de cilantro, pero pues son conceptos que en la plaza de mercado se pueden atribuir a otro tipo de productos. Aquí algo curioso es que en general pueden suscitar preguntas matemáticas, como por ejemplo, ¿cuántas tarrinas de papa serán necesarias para alimentar una familia de 4 hijos y 2 padres? Una familia de 6 personas. ¿O cuántos atados de zanahoria y cebolla se deben comprar para una familia igualmente de 6 personas? Entonces, si lo vemos, vienen a ser conceptos que nosotros tenemos de unidades de medida, de conversiones. Aquí ya lo podemos estar manejando desde el concepto de ecuaciones, de dadas ciertas cantidades, cuál sea nuestro resultado final, pero aquí ya lo vemos de socialmente o culturalmente, realmente cómo se están manejando esas unidades de medida. No estamos pensando en kilos, no estamos pensando en libras, sino estamos pensando en unidades un poco más informales, pero que a nivel cultural son aceptados y a nivel matemático vienen a ser equivalentes a unidades estandarizadas. Aquí lo interesante es ver que estas unidades de medida nacen de la necesidad de comprender cómo funcionaría una plaza de mercado tradicional, porque no necesariamente se debe pensar solamente en libras o en kilos, sino también otro tipo de productos se pueden vender desde otra perspectiva, y es tratar de encontrar una equivalencia entre cómo se vende ese producto a cómo nosotros podemos ofrecerlo. Y hay un tercer ejemplo, que de hecho de pronto es un poquito más a gran escala, pero es el arado de tierras y de plantíos. Y acá, bueno, acá pongo el ejemplo de que es un arado y particularmente pongo el ejemplo de un planteo de caña, un planteo de café, pero aquí nos vamos a enfocar es en la organización. Si nosotros lo pensamos, un planteo a gran escala, un planteo campesino a gran escala para venta de su producto, realmente corresponde a dos conceptos matemáticos. Lo primero es bien a corresponder a organizaciones geométricas y lo segundo, lo que considero más interesante, es que viene a suscitar conceptos de optimización. ¿Por qué? Porque si las plantas no se, valga la redundancia, no se plantan de forma correcta, las diferentes individualidades, es decir, los diferentes plántulas, las diferentes maticas, se van a predar unas a otras. ¿Predar en qué sentido? Van a competir por nutrientes en la tierra.
Entonces la forma en la que se plantan debe ser estratégica, de tal forma que todas puedan prosperar de forma óptima, pero también se optimice la forma en la que se utiliza la tierra. Porque sí, para, digamos, lo más lógico sería, si yo no quiero que un árbol se pree con otro en términos de nutrientes, lo separo lo más que pueda. Pero ahí estoy desaprovechando, estoy subutilizando la capacidad del terreno. Entonces aquí es cómo puedo yo organizar las diferentes plantaciones para que aprovechar el terreno de forma máxima, pero que las plantas y los diferentes árboles no se preen así entre sí en términos de nutrientes. Entonces, aquí lo interesante es que a nivel campesino, a nivel agrícola, realmente no se tiene una técnica científica estandarizada para desarrollar los métodos de planteo, sino que vienen a ser técnicas aprendidas desde la experimentación y el error tiene hasta que tiene una configuración que es útil para las personas, útil para los pueblos campesinos, para realizar sus cosechas, para realizar sus cultivos y que las plantas puedan prosperar en el terreno, puedan maximizar su cultivo y por ende maximizar las ganancias financieras que eso implica luego de la venta, pero que las plantas entre sí no se preen. Entonces ahí lo interesante es que son conceptos de optimización en donde se maximiza el uso de la tierra, pero se minimizan los riesgos de depredación de las plantas entre sí. De ahí en adelante, en general, me gustaría definir la etnomatemática como el conjunto de conocimientos matemáticos, tanto prácticos como teóricos, que son producidos y asimilados respecto a un contexto sociocultural y que supone procesos que para nosotros pueden ser normales, como los contar, clasificar, ordenar, calcular, medir, organizar el espacio del tiempo, estimar e inferir. Es decir, la etnomatemática en general es el nacimiento de conceptos matemáticos que, vistos en el aula de clase, para nosotros son naturales. Y vienen a ser conceptos que de cierta forma pueden ser básicos o incluso triviales, pero que en este caso surgen por necesidades propias de los pueblos, ya sean pueblos indígenas, pueblos afro, pueblos campesinos, y necesidades de sobrevivir, necesidades de prosperar financieramente, prosperar culturalmente, poblacionalmente, y de poder subsistir en el tiempo. Eh, Hasta esta parte, no sé si alguien tenga una pregunta. Si no, continuaría con la siguiente pregunta. Considerando lo que hemos hablado, realmente la etnomatemática en qué momento surge. Porque si nos vamos a las definiciones que hemos dado de que viene a ser conceptos matemáticos que nacen de la necesidad humana de sobrevivir, también nos podemos remontar, a otras culturas. Nos podemos remontar al antiguo Egipto, a la antigua China, a la antigua Grecia, al Imperio Romano, a los sumerios o, aquí un poquito más cerca, al Imperio Azteca. Estamos hablando de culturas que en algunos casos, por ejemplo el de los sumerios, tenemos hace 6.700 años, un poco más cerca de pronto la cultura azteca o las culturas mesoamericanas, vienen a ser previas al descubrimiento de América, pero podemos estar hablando del 1200, 1300 después de Cristo. Y son culturas que también tienen conocimiento matemático que nace de la necesidad de sobrevivir, de la necesidad de perdurar en el tiempo y el espacio. Entonces, realmente, ¿en qué momento nace el concepto de etnomatemática? Y acá lo interesante es evidenciar que la etnomatemática nace de la globalización y de la tecnificación del mundo, es decir, de la modernización. Es verdad que esas culturas, su conocimiento también nace de la necesidad, veamos simplemente los sistemas numéricos tradicionales, la necesidad de contar, la necesidad de poder trabajar con cantidades, es la razón por la que surgen los sistemas numéricos, bueno, los sistemas de conteo, como lo pueden ser los números romanos, los números egipcios o los números arábigos. Pero esa necesidad es ajena a la tecnificación del momento. En cambio, si lo vemos desde la época moderna, estamos en una época en donde el conocimiento realmente existe la posibilidad de adquirirlo, la posibilidad de impartirlo, inclusive de forma autodidacta, y estamos hablando de que ya tenemos ciencia, ya tenemos tecnología, ya tenemos procesos, ya tenemos formalismo,
Y es en este momento en donde podemos empezar a hablar de etnomatemática. Nosotros podemos empezar a hablar de etnomatemática en un mundo que, ya estando tecnificado y ya teniendo las herramientas para poder generar más conocimiento, se siguen desarrollando prácticas eh, de procesos que no están tecnificados, de procesos que no están respaldados de forma científica, de forma tecnológica, pero que sigue siendo la generación y la adquisición de conocimiento. Entonces, realmente la etnomatemática parte en la modernidad y es un concepto que surge de la misma modernidad, de que teniendo las herramientas, teniendo los recursos, teniendo las posibilidades, por lo menos potencialmente, de poder desarrollar conocimiento de una manera formal, se siguen desarrollando conocimiento de maneras informales por la necesidad humana de subsistir. Y es por eso que lo limitamos a pueblos campesinos, que lo limitamos a pueblos indígenas, que lo limitamos a, bueno, pueblos aborígenes, pueblos afro, porque si lo vemos, estamos viendo comunidades que no necesariamente están tecnificadas dentro de un mundo que en teoría ya lo está. De ahí que podamos, por ejemplo, ver procesos etnomatemáticos a una hora, hora y media de Bogotá, considerando que Bogotá es la ciudad capital. Entonces, teniendo todos los recursos que tiene Bogotá, a hora y media, 2 horas de Bogotá, hay pueblos campesinos en donde se puede realizar investigaciones y se pueden evidenciar procesos etnomatemáticos que surgen por la misma, bueno, por la falta de tecnificación, por la falta de ciencia y tecnología que tienen esas comunidades. En general, esa viene a ser la partición, si lo vemos de forma histórica, realmente cuando podemos empezar a hablar de etnomatemática, y es gracias a la modernidad. Y bueno, aquí yo me tomo un poco de libertad de que, listo, la etnomatemática estudia conocimiento que nace de manera no formal, pero el campo en sí se puede formalizar. Y acá que existe lo que se conoce como las 6 dimensiones de la etnomatemática. En general, la etnomatemática, si la vemos, también es una metodología para la investigación y el análisis de las situaciones en las que el conocimiento matemático surge por la necesidad y que se originan en grupos culturales distintos que tienen contextos diferentes tanto geográfica, social, política, financiera e históricamente. Entonces, si lo pensamos como metodología, vamos a estructurar la etnomatemática desde una perspectiva metodológica a través de la descripción de 6 dimensiones que posee. La primera es la dimensión cognitiva, y esta dimensión se refiere a la adquisición, acumulación y distribución del conocimiento. En general, los procesos matemáticos como comparar, clasificar, cuantificar, medir, pueden ser entendidos a través de fenómenos sociales e igualmente pueden ser transmitidos por las personas de manera informal, porque no necesariamente tienen que ser transmitidos a través de la academia, pero son conocimientos que llegan a ser socialmente aceptados. Ahí vuelvo, por ejemplo, al caso de la plaza de mercado, en el sentido de las unidades de medida, que no necesariamente están estandarizadas como el amarrado, como la bolsa, como el tarro. Dentro de una plaza de mercado, todos nosotros podemos saber utilizarlas, porque son medidas socialmente aceptadas, porque es conocimiento que se transmitió, es conocimiento que se puede adquirir y acumular, pero que no necesariamente es formal. La siguiente dimensión es la dimensión conceptual, y en general es que los desafíos de la vida cotidiana presentan oportunidades para responder a preguntas existenciales, y son esas preguntas existenciales las que le permiten a las personas adquirir nuevo conocimiento. En este caso, lo importante es comprender que el desarrollo del conocimiento nace tanto de la necesidad como de la importancia de la toma de decisiones. Y es esa toma de decisiones que nos permite desarrollar conceptos que después podemos utilizar para solventar las necesidades de un grupo particular. En tercer lugar está la dimensión educativa, y esta es la dimensión que apoya la existencia de la academia. Y como lo decimos acá, no rechaza el conocimiento ni el comportamiento adquirido de forma académica. Pero la dimensión educativa lo que busca es darle un valor humano a los conocimientos que no necesariamente tienen que ser sociales.
Es decir, el conocimiento matemático viene a ser conocimiento teórico, viene a ser conocimiento numérico, conocimiento en teoría abstracto, pero la dimensión educativa, por lo menos visto desde la etnomatemática, busca es humanizar esos conocimientos, porque, como lo hemos repetido varias veces, al ser conocimientos que surgen de la necesidad de las personas de subsistir, también es importante darle la dimensión humana y no solamente entenderlos como conceptos ajenos y abstractos, sino conceptos aterrizados en una realidad cultural particular y darle esa importancia humana que tiene la cultura misma. Lo cuarto es la dimensión epistemológica y se refiere a los sistemas de conocimiento. Y por sistemas de conocimiento se refiere a procesos tales como cómo se pasa de una práctica o una observación a la experimentación, cómo se pasa de la experimentación a la reflexión y cómo se pasa de la reflexión a la teoría. Es decir, la dimensión epistemológica es el proceso mediante el cual desde la observación de las necesidades y la experimentación se llega a definir conceptos matemáticos aplicables a un contexto particular y que responden y pueden realmente explicar la realidad para la cual están naciendo. Tenemos la dimensión histórica, y en este caso la dimensión histórica se refiere a estudiar los vínculos entre las matemáticas y la realidad de las personas. Y en general, esta dimensión lleva a las personas a experimentar la naturaleza de las matemáticas en términos de sus experiencias individuales y colectivas. Es decir, que el conocimiento acá nace desde la individualidad y desde las necesidades particulares de cada individuo, al igual que desde las necesidades de la comunidad en general. Y es esa unión de necesidades lo que permite que las comunidades desarrollen conceptos, desarrollen nociones, que posteriormente se transforman en conocimiento matemático. Y finalmente tenemos la dimensión política, y la dimensión política es de pronto un poco más filosófica, en el sentido de que eso busca entender que, aunque los conceptos y la teoría nace de las necesidades, siempre va a buscar respetar la tradición de las culturas. Es decir, la dimensión política busca que los conocimientos matemáticos que surjan no choquen con la cultura misma en la cual están surgiendo. Y acá, en general, lo que busco es traer una comparación entre lo que es la matemática vista desde la academia hacia la etnomatemática. En general, una diferencia importante es que la matemática académica es escrita, es transferida de forma textual, es documentada, es referenciada, mientras que la etnomatemática son conocimientos más orales que son transmitidos de persona en persona y de generación en generación. La matemática en la academia es deductiva, mientras que la etnomatemática es inductiva. La matemática en la academia tiende a ser abstracta, tiende a manejar ya conceptos abstractos, conceptos generalizados, mientras que la etnomatemática se basa en contextos reales, aterrizados y puntuales. En la academia, como mencionaba, son situaciones generales, mientras que la etnomatemática son situaciones particulares, y lo relevante o lo más importante para entender la parte de etno es que en la academia el significado es teórico, es decir, se tiene un significado que viene a ser utilizable y generalizado, mientras que en la etnomatemática el significado se lo da quien lo hace. En este caso, la persona, en este caso la comunidad, es quien tiene el significado para esos conceptos, que transferidos a otro contexto puede ya no ser aplicables. Si nosotros tenemos conocimientos de una cultura y lo tratamos de llevar a otra cultura, en esa otra cultura ya no van a ser aplicables. A diferencia de lo que pasa en la academia, que en sí todos los conceptos matemáticos que se aprenden son generales y son igualmente aplicables indistintamente del contexto. Mientras que en la matemática los conocimientos son particulares para la cultura que la está desarrollando. Y en este caso, si se transfieren a otra cultura, pueden no ser utilizables o incluso pueden ser chocantes para la nueva cultura. Entonces, por eso tiene significado para quien los hace. Porque el valor está en la cultura que las desarrolló. Otra cultura puede desarrollar los mismos conceptos de otra manera, con otras palabras, con otros usos, y el concepto, si ya se viera de una manera formal, puede ser exactamente el mismo. Pero la forma en la que se desarrolló
hace que solamente sea aplicable a una cultura particular. Y para finalizar, tengo un par de ejemplos más, ya ejemplos particularmente colombianos, y el último me parece que es clarificador de qué es etnomatemática. Y acá me permito comenzar con lo siguiente. En el caso de la orfebrería y de las mochilas guayú, partamos de la orfebrería. La orfebrería en general es geometría aplicada. Y algo interesante es que hasta cierto punto, bueno, también considerando la escala, también considerando las limitaciones del manejo del material, que en este caso es el metal, la orfebrería puede incluso presentar elementos de geometría fractal. No figuras considerablemente complejas, pero pueden presentarse elementos de geometría fractal. En el caso de las mochilas guayú, lo interesante es la visualización de patrones y la visualización de sucesiones en cuanto a su decoración. Igualmente el manejo del espacio y el manejo de las medidas, porque una mochila guayú entre una y otra, aunque el diseño sea diferente, si uno lo viera en términos de costura, las dos mochilas pueden ser exactamente iguales. Entonces lo interesante es ver que en medio de que son artesanías, tienen una regularidad y una regularidad que parte de las matemáticas, por manejo de patrones, por manejo geométrico, por manejo de medidas, por manejo del espacio. Pero el ejemplo que me parece particularmente más, incluso yo utilizaría la palabra sorprendente, viene a ser el caso del sombrero volteado Zenú. Aquí coloco el nombre de Benjamín Puche Villadiego. Benjamín Puche Villadiego es un ingeniero de la Universidad de Cartagena, pero él particularmente realizó estudios socioeconómicos y etnosociológicos. Y uno de sus trabajos principales se titula El sombrero volteado Zenú. El sombrero volteado Zenú, como lo sabemos, es posiblemente la artesanía colombiana más reconocida a nivel mundial, a tal punto que nos tocó protegerlo por un intento de copia de China, cosa que posteriormente también mencionaré, y es patrimonio material de la humanidad. El sombrero es una prenda de vestir típica en la costa caribe y se denomina sombrero volteado Zenú porque tiene su origen en la cultura indígena Zenú, que se acentuaba en el río Sinú. El sombrero volteado es, bueno, como lo mencionas, posiblemente la artesanía colombiana más reconocida y posiblemente la más internacionalmente vendida que tenemos. Inclusive su precio es considerablemente alto. Pero lo interesante es su desarrollo. Entonces, lo primero es entender cómo funciona un sombrero volteado. Un sombrero volteado funciona por el trenzado, pero en este caso la trenza tiene significados. La trenza del sombrero Zenú consta de 3 partes. Y en este caso, voy a optar por aprovechar un poco el lápiz. Y las 3 partes vienen a ser la siguiente. Viene a haber 2 líneas que separan una trenza, es decir, los bordes vienen a ser un borde superior y un borde inferior, y lo que se denomina pinta, que puede también recibir el nombre de dibujo, patrón, ornamenta, que viene a ser los patrones que se encuentran entre cada uno de los bordes. Como vemos en general, indistintamente el diseño que se maneje, los sombreros volteados tienen borde y tienen el patrón intermedio. Ese patrón intermedio es lo que nosotros conocemos como trenza. Aquí, ¿por qué pongo el ejemplo de las trenzas? Primero quiero que identifiquemos la diferencia entre estos dos sombreros. A la izquierda tenemos el sombrero original colombiano, realizado de manera artesanal por comunidades indígenas, y a la derecha tenemos la copia china que como creería que todos bien sabemos, hace varios años se trató de comercializar, pero se protegió intelectualmente como patrimonio nuestro y como patrimonio de la humanidad. Y podemos ver que hay una diferencia clara, y es en el diseño. ¿En el diseño qué? En el diseño de las trenzas o, en este caso, en el diseño de la ornamenta, que vienen a ser estos patrones que se encuentran tanto en la copa del sombrero y, dependiendo del artesano, también se puede encontrar en esta región. Pero esa diferencia tiene una razón de ser. Resulta que la ornamenta responde al siguiente patrón. Y acá, de pronto, por cuestiones de tamaño, no se alcanza a visualizar bien, pero lo voy a explicar de la siguiente manera. Cada una de estas figuras que tengo acá es una trenza diferente.
Es decir, es uno de los patrones individuales que vemos que se encierra entre dos bordes e internamente tenemos las ornamentas. Aquí lo interesante es que las trenzas siguen una regularidad y es que en general responden a la siguiente fórmula: 2n más 1 igual a x, o que visto de otra manera es 2n más 3 igual a x. En general, ¿qué viene a ser n? N es el número de trayectorias o caminos simétricos del tejido. ¿Qué es una trayectoria? Si lo podemos visualizar, aquí tenemos 6 rombos, que si lo vemos de forma horizontal, vienen a ser simétricos a través de toda la línea horizontal. Mientras que X es el número pares de fibras de la trenza o el tipo de trenza que resulta al tener X caminos simétricos. Entonces, en general, las ornamentas responden a una regularidad que es basada en la simetría, cómo se construye cada una de las trenzas individuales de forma simétrica. En este caso, lo interesante es ver que los ornamentos, desde la perspectiva artesanal, vienen a ser netamente estéticos, pero responden a una regularidad, y es que ornamentalmente los sombreros volteados siempre van a tener, las trenzas siempre van a ser pares. Y luego de la paridad, nosotros cerramos cada una de esa paridad, o sea, nosotros cerramos cada una de las ornamentas entre los dos bordes, y nosotros estamos manejando intervalos pares. La ornamenta puede ser más o menos gruesa, pero siempre va a responder a una regularidad par. En este caso, ¿y la paridad en qué sentido? En que estos caminos simétricos, estos rumbitos que podemos contar en cada una de estas trenzas, vienen a ser números pares. En general, lo que trato de decir es que para las comunidades indígenas, ellas no estaban buscando un patrón matemático para desarrollar su artesanía, pero resulta que ese patrón matemático surge de la forma en la que las comunidades indígenas expresan su cultura a través de sus artesanías, porque pues cada uno de los ornamentos viene a ser una expresión cultural y viene a tener un significado cultural. Pero si lo vemos desde también la protección de nuestra cultura colombiana, una de las principales razones por la que los chinos no pudieron copiar los sombreros volteados es porque ellos se enfocaron exclusivamente en el concepto de sombrero volteado, pero no pararon a pensar en las implicaciones estéticas que tenía para las culturas, y por ende tampoco identificaron los patrones matemáticos que existían dentro de la misma ornamentación de los sombreros. Eso fue algo que nos ayudó a proteger la identidad de nuestro sombrero y que genera la diferencia considerablemente visual entre un sombrero original y un sombrero copiado. Y con esto yo terminaría. Igualmente aquí tengo las referencias de la presentación, que vienen a ser principalmente investigaciones, algunas investigaciones desde grupos de pedagogía, de grupos de investigación de pedagogía, particularmente pedagogía matemática, y otros, algunos de antropología, algunos de sociología, entre otros. Principalmente viene a haber una mezcla un poquito lo uno de lo otro. Muchas gracias. No sé si haya Muchas preguntas. gracias, Mauricio. Bueno, ahora vamos acá la oportunidad para que puedan escribir ya sea sus preguntas por el chat. Si quieren también pueden levantar la mano, abrir el micrófono y los escuchamos. Por el momento no hay preguntas, yo sí tengo una pregunta. Mauricio, te quería preguntar respecto como a estas consideraciones en la etnomatemática. Y como que a veces uno quiere, o bueno, la sociedad se quiere como inmiscuir en distintas culturas y decir, bueno, yo quiero ayudarles a que hagan un trabajo más óptimo, de pronto dándoles nuevas técnicas. ¿Tú consideras o ahí podríamos considerar que estamos rompiendo, por ejemplo, esas barreras al decirle no realice el arado de tal forma? Porque al parecer dentro de los estudios que yo he hecho es mejor hacerlo de otra. ¿Sería como hay una ruptura o cómo sería visto eso? ¿Como algo realmente bueno o malo? ¿O sería algo que viene entrando también dentro de la etnomatemática? Como Yo, desde la academia, tratar de...
darles como nuevas ideas, por decir así. Yo considero que aquí está la situación de las barreras culturales y de romper la tradición. Porque, bueno, veámoslo desde lo artesanal, muchas veces las cosas que son realizadas de forma artesanal tienen un nivel de calidad altísimo frente, incluso si lo comparamos a cosas que son realizadas de forma industrial a gran escala. Pero también es cuestión de respetar la tradición hasta cierto punto y entender que las culturas tienen sus formas de hacer las cosas. Entonces, tratar uno de cambiar eso por decir que ya científicamente está demostrado que de cierta forma puede ser mejor, también puede ser de cierta forma irrespetuoso. Aquí lo que yo considero que se puede hacer es ver de qué forma se puede aportar a la tradición. Es decir, que sigan con sus prácticas tradicionales, pero de pronto de una forma un poco más eficiente. Por ejemplo, a través de herramientas, a través de tecnología que les permita realizar sus procesos de forma tradicional, pero de pronto de maneras más ágiles y más óptimas. No cambiándole la forma de hacer las cosas necesariamente, sino dándole herramientas para seguir haciendo lo que ellos hacen de la forma que les gusta hacerlo, pero de pronto de forma que sean más óptimas, seguras, ágiles, entre otras. De pronto sería encontrar el balance entre tecnificar, entre apoyar los procesos, pero también respetar la tradición, porque también hay que tener en cuenta que la tradición responde a, en algunas culturas, a cuestiones religiosas, a cuestiones de transmisión oral, entre otras, en general. Y hay que encontrar la línea divisoria entre respetar una cultura y ayudarla. Es que de pronto viene a ser algo complejo, porque pues no se sabe hasta qué punto uno puede estar irrespetando la tradición, respetando la cultura, pero pues de pronto sería buscar ese balance. Gracias. Dentro de eso me surge también como pensando, como nosotros, o sea, como dentro, como desde nuestro mundo académico, ¿qué podemos aprender de todas esas culturas? O sea, nosotros desde nuestro mundo académico, que estamos un poquito más desde lo técnico, más a las fórmulas, a generalizar, ¿qué consideras tú que podríamos como aprender también de las culturas y de esta etnomatemática? Ah, yo creo que ahí lo interesante es, de pronto, nosotros desde el área de ciencias, particularmente desde el área de matemáticas, algo que nos gusta hacer es formalizar. Formalizar en axiomatizar, definir, teorema y demostración. Entonces, de pronto es ver los conceptos que nosotros ya tenemos formalizados, cómo se han desarrollado en otras culturas, porque uno nunca sabe otras culturas cómo pudieron haber llegado a las mismas conclusiones de formas artesanales, de formas no tan abstractas, no tan, bueno, valga la redundancia, no tan formal, pero de pronto comparar hasta qué punto de desarrollo matemático se tiene y ver esos conocimientos que ellos ya tienen desarrollado realmente, si nosotros lo comparamos con el conocimiento formal, el conocimiento documentado que ya tenemos escrito, en qué cosas ellos ya han trabajado individualmente. Las comunidades normalmente trabajan cuestiones de medición, cuestiones geométricas, de pronto no cuestiones de cálculo, no cuestiones de álgebra, pero sí cuestiones de medida, de conteo, de patrones, geometría. Entonces es ver esos conceptos que ellos tienen realmente que en la documentación, en el formalismo que nosotros tenemos, dónde se ubican. Y también sería interesante como ver ese desarrollo de pronto no tan lineal que, o ¿cómo lo digo? Nosotros tenemos una línea para ya de construcción de conocimiento matemático. De pronto las comunidades lo que hacen es saltarse pasos y llegan a los mismos puntos, omitiendo conocimientos intermedios que nosotros, ya desde el formalismo, si lo consideramos necesario. Es ver cómo en qué puntos y dónde se ubicarían esos conocimientos en todo el árbol de la estructura matemática para, para ver cómo, en qué punto están. Sería interesante, me parecería interesante también viendo que nosotros
al tenerlo formalizado, ya tenemos una estructura, pero ellos pueden saltarse esa estructura y llegar de un punto A un punto D sin pasar por la B y la C. Me parecería interesante por ese ladito. Gracias, me gusta mucho, mucho esa conclusión. No sé si de pronto acá hayan más preguntas. Revisamos acá en el chat. Bueno, parece que por el momento no veo no veo preguntas ahí al respecto. Felicitarte, darte muchas gracias por esta charla, en serio es muy interesante, se me hace muy bonito, o sea, como que ayuda también a conectar y a ver cómo las matemáticas siguen estando en todo, o sea, como personas viéndolo desde la cotidianidad y la necesidad, comienzan a encontrar esa matemática y ver que pues está en todas partes. Me parece muy lindo, muy bello. Me gusta mucho como esa idea. Muchas gracias en serio, Mauricio, por tu charla. Yo aquí quería hacer una última reflexión Claro que sí. y es que, bueno, en general, en ciencias y nosotros prácticamente como matemáticos nos encerramos mucho en la teoría abstracta, en la teoría formal, pero algo que se nos olvida es que hay mundo antes y hay mundo después de esa teoría y que fuera de las paredes de una universidad hay personas y hay pueblos para las cuales la palabra teorema ni siquiera existe, sino que para ellos lo que necesitan es, en general, vivir. Entonces es como tener estos espacios para reflexionar de pronto cómo sobreviven esas culturas con conocimientos que para nosotros, bueno, son triviales, son abstractos, están validados, están demostrados ya sea formal o experimentalmente, pero que para ellos simplemente vienen a ser herramientas que les permiten sobrevivir. Entonces es como reflexionar que por fuera del mismo formalismo que la academia permite, sigue habiendo mundo y es ver cómo en otros contextos el conocimiento como no necesariamente es académico, sino que le permite a la persona salir adelante. Viene a ser como esa pequeña reflexión, es como de pronto salir de las paredes de la academia y ver un poquito más allá de lo que nosotros aprendemos a otras personas para qué les sirve. Y en este caso, pueblos que no necesariamente están alfabetizados, no tienen una expresión escrita real, no tienen una tecnificación, no tienen un proceso educativo formal, porque bueno, no, sí hay colegios, pero no podemos comparar colegios aquí en Medellín o en Bogotá con los colegios distritales rurales, o departamentales, perdón, rurales. Entonces, es como salirnos un poco de la casilla de la academia y ver lo que nosotros aprendemos, otras comunidades, cómo les permite simplemente sobrevivir a partir de ello. Totalmente de acuerdo, me parece importante, me parece muy importante como sí salir un poquito a veces de lo que nos tiene encerrada la academia. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos los participantes acá el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en otra charla más del Seminario en Filosofía de las Matemáticas. Hasta luego. Muchas gracias a todos los asistentes, Moni, por la invitación.